Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a su noticiero Notiembriología. El día de hoy estaremos con algunos expertos los cuales van a exponer algunos casos clínicos de gran importancia médica y nos van a ilustrar todo lo que es esta problemática. Bueno, inicialmente tenemos el caso de una mujer de 21 años de edad, la cual se presenta en el servicio de urgencias con un grave estado de salud, múltiples sintomatologías, la cual no tenía en su interior un embrión, sino que misteriosamente tenía un tumor benigno denominado mola hidatiforme. Bueno, esta mujer se pudo dar cuenta que no era un embrión por medio de un ultrasonido realizado por los médicos y estos pudieron deducir y dar este diagnóstico. Bueno, los dejaré con mi compañera Natalia Rojas, la cual es experta en el tema y les expondrá de los síntomas de la paciente y cómo se encontró al llegar al sistema de salud. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos encontramos en el servicio con una paciente de 21 años embarazada, primigesta, cuya última menstruación fue hace 12 semanas. Acude a consulta por sangrado transvaginal, refiere que desde hace 5 semanas presentó vómitos frecuentes con contenido biliar que han ocasionado pérdida de peso no cuantificable. Además, presentó unos cuadros de hemorragia vaginal en escasa cantidad, oscura, sin dolor, que se dieron espontáneamente en 4 ocasiones. Vuelve a acudir ahora por una hemorragia vaginal en regular cantidad, de 3 días de evolución que no ha cedido con reposo. Se agregó al cuadro dolor tipo cólico en hipogastrio irradiado a región lumbosacra con expulsión de pequeñas vesículas con aspecto de uva por vía vaginal. Encontramos una presión arterial de 90/60 con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto con un pulso débil. Paciente en mal estado general, palidez acentuada, abdomen blando, doloroso. No se auscultó foco cardíaco fetal ni palparon partes fetales en el tacto vaginal del cervix que estaba hablando por la hemorragia vaginal, oscura de regular cantidad con coágulos. El ultrasonido no evidenció producto y apareció una imagen en racimo de uvas o panal de abejas. En la terminación de gonadotropina coriónica indicó niveles elevados que a este se le diagnosticó como mola hidatiforme. A continuación, la doctora María Fernanda López nos hablará un poco de lo que es la mola hidatiforme. Muchas gracias, Natalia. Los pondré en contexto. Una mola hidatiforme es una masa o un tumor que se desarrolla en el interior del útero al comienzo de un embarazo. Esa es una enfermedad gestacional trofoblástica benigna que se desarrolla al comienzo de un embarazo como resultado de una fecundación anormal que se caracteriza por la proliferación trofoblástica que impide que el desarrollo embrionario se dé de una manera normal. Las molas hidatiformes tienen 2 maneras de ser. Está la mola hidatiforme parcial, donde hay una placenta anormal y parte de desarrollo fetal, y está la mola hidatiforme total o completa, donde solamente está la placenta normal pero sin ningún contenido de desarrollo fetal. Sus causas principalmente puede ser la fertilización anormal de un ovocito, que puede dar como resultado un feto anormal, también que la placenta crezca con muy poco o sin ningún desarrollo fetal, o puede ser que la placenta forme una masa dentro del útero. Generalmente durante un ultrasonido se detecta esta masa como una apariencia de mora, ya que tiene varios quistes pequeños. Entre sus síntomas, una mujer que puede tener un embarazo molar puede presentar sangrado vaginal rojo o brillante, marrón oscuro. Durante el primer trimestre puede presentar presión o dolor pélvico, pérdida de peso, puede presentar náuseas o vómitos, o también puede presentar una eliminación por vía vaginal de pequeños quistes en forma de uva. A la hora de diagnosticar, el médico le puede mandar a la mujer exámenes de sangre, también para medir los niveles de gonadotropina coriónica, que es una hormona que permite el desarrollo normal del embarazo, formando y dándole una mejor estabilidad al endometrio para su desarrollo normal del embarazo. Muchas gracias. En otras noticias, en el día de hoy tenemos un caso sobre placenta previa. ¿Pero qué es placenta previa? La placenta previa es un problema médico donde la placenta empieza a crecer obstruyendo el cuello uterino, evitando así la salida del feto, y su síntoma principal es sangrado vaginal de color intenso sin dolor alguno. Podemos verlo en imagen. La causa de esta patología aún se desconoce, pero se presentan factores de riesgo como embarazo anterior, tumores en el útero, mujer mayor de 35 años, fumar y un embarazo de un varón. Existen varios tipos de placenta previa. El primero es la placenta previa total, donde la placenta cubre completamente el cuello uterino. El segundo, la parcial, donde la placenta cubre parcialmente el cuello uterino. Y por último, la marginal, donde la placenta está cerca del borde del cuello uterino.
El día de hoy, entonces, hablaremos de un caso de una mujer embarazada de 30 años, que llegó el pasado sábado de urgencias con un sangrado vaginal abundante. Cabe decir que ya presentaba un factor de riesgo, ya que este no era su primer embarazo. La mujer también afirmó que no era la primera vez que ocurrían este tipo de sangrados, ella ya los venía presentando semanas antes, aunque esta vez el sangrado no quiso detenerse. Este aumentó y esto se debe a factores como contracciones del útero o el tener relaciones sexuales. Los médicos nos cuentan que en la exploración de la mujer se encontró un útero con un fondo de 32 centímetros. El feto se encontraba vivo con 140 latidos por minuto, buen ritmo e intensidad. La cervix se encontraba cerrada y con sangrado, y la placenta se encontraba totalmente cubriendo el orificio cervical, a lo que le podemos diagnosticar como placenta previa total. El diagnóstico más común es el de una ecografía para determinar la posición de la placenta y se evitarán tactos vaginales para prevenir más sangrados. Los médicos, al ver esto, tuvieron que intervenir por medio de una cesárea. Muy buen día en Notiembriología, les desea su presentadora de cabecera Katie Samara Jiménez Pérez, donde nuestra emisión de hoy será desde la Clínica Los Rosales, donde se presentó un no muy particular caso de un gestante de 36 semanas, bajo peso, que durante su examen físico se observó hepatosplenomegalia. En su región periocular y perianal tenía pápulas, también se observó pénfigo en la zona palmoplantar y rinitis mucosa. A continuación le contaremos un poco más del caso con nuestro especialista Juber Galvez. La sífilis es una entidad bacteriana transmitida por el Treponema pallidum, el cual puede ser transmitido por vía transplacentaria o también en el nacimiento por el canal vaginal. Este tiene dos tipos de presentaciones, el cual es una temprana o precoz y otra tardía, en las cuales puede tener también de manera sintomática o asintomática, también referida como latente. Dentro de las manifestaciones clínicas presentes en la etapa congénita temprana, estas son muy similares a las manifestaciones clínicas del adulto en su etapa secundaria. Estas manifestaciones son presentes como la hepatomegalia, esplenomegalia, también exantema, petequias y algunas otras mucocutáneas y viscerales, como también hematológicas o de manera de linfadenopatías. Y la manifestación clínica de la sífilis congénita tardía también se presenta como la manifestación clínica en el adulto en la etapa 3. También nos pusimos en contacto con la médico Manuela Bedoya, que tuvo bajo su observación el gestante. Les contamos. Para poder determinar malformaciones en el embrión se tienen ciertos controles durante el embarazo. En el primer semestre, ordenar exámenes médicos, tales como las muestras de sangre, donde se evalúa el grupo sanguíneo, compatibilidad del grupo sanguíneo con madre y bebé, y también la presencia de anemia en el embarazo. Exámenes de rubiola, exámenes de sífilis, y específicamente en estos exámenes de sífilis vamos a tratar de diferenciar si es sífilis congénita o sífilis adquirida, que puede ser muy difícil de reconocer. Los signos clínicos de la sífilis congénita no pueden a veces ser muy obvios o muy evidentes, y los estigmas de la sífilis no pueden haberse desarrollado. Es posible encontrar alteraciones en las pruebas tanto de sífilis congénita como adquirida, pero se diferencia con una alteración neurológica en huesos. En los huesos largos específicamente puede ser útil porque hay cambios, y eso ya se considera signos clásicos de infección sifilítica adquirida congénita. También se hacen exámenes de toxoplasmosis, donde se va a evaluar si hay cáncer de útero. También hay que hacer constantes chequeos a ver si de pronto hay una dilatación, constantes ecografías como va el desarrollo del embrión. Y ya por último, en el tratamiento, pues el tratamiento farmacológico debe hacerse siempre con penicilina por vía oral. Se dan unas prevenciones en el embarazo sobre algún riesgo pues importante en el embarazo, que es evitar el alcohol, el cigarrillo, drogas durante el embarazo, la importancia de la actividad física siempre se recalca, y una muy buena alimentación. A continuación, mis compañeras Manuela Brito y Camila Craig y yo, Andrés Felipe Uribe, les hablaremos sobre el caso de la señorita Jones, quien acudió el día de ayer a las 15 horas al Hospital del San Jorge en Pereira. Se trata de una joven de 16 años de edad que está embarazada por primera vez y se encuentra en su semana número 32. En un control prenatal de rutina con su partera, se encuentra que su presión arterial se encuentra entre 160 y 100. Su partera la envía a la unidad de evaluación de maternidad para su revisión, debido a que puede tratarse de una simple subida de presión arterial por el embarazo o una enfermedad que podría ser grave para la gestación del bebé.
Se puede percibir que su cara se encuentra un poco hinchada. Ella ha estado bien durante todo el embarazo hasta este punto, no ha tenido ni sangrados ni dolor abdominal y el bebé se está moviendo correctamente, lo que era de esperar para este periodo de embarazo. No tiene antecedentes médicos ni familiares con enfermedades que puedan afectar para la gestación del bebé. Ella no puede recordar su último registro de presión arterial, pero en el registro del hospital se encuentra que era de 100/60. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los posibles diagnósticos. Teniendo en cuenta que la presión arterial normal es de 120/80 y que una mujer embarazada este valor no debe superar los 140/90, los posibles diagnósticos serían: hipertensión secundaria es la hipertensión arterial elevada por otra enfermedad, es decir, en consecuencia de una enfermedad ya sea de los riñones, las arterias, el corazón o el sistema endocrino. Solo se presenta en un porcentaje del 5 a 10% de pacientes con hipertensión, y para diagnosticarla se necesitan al menos de 3 a 6 mediciones de la presión arterial. Otro diagnóstico puede ser la hipertensión inducida por el embarazo, que es la presión alta por un periodo gestacional. Eso solo ocurre en 3 de cada 50 mujeres embarazadas. El tratamiento de este sería el nacimiento inmediato del feto junto con la placenta, porque continuarlo podría traer consecuencias hipertensas a la madre en unos años más adelante y daños neurológicos en el nacido. Poder resolver este caso y verificar algunos de estos posibles diagnósticos, tenemos que dar solución a algunas incógnitas, tales como si presenta síntomas de la presión arterial alta, como dolor de cabeza, dolor epigástrico o alteración visual, si presenta antecedentes familiares, cuál era la presión arterial en su cita de reserva y si ha marchado el embarazo de manera normal hasta este punto. Otro posible diagnóstico sería la preeclampsia, que es un aumento en la presión arterial con un signo de alteración renal y hepática. Esto se da entre las 20 primeras semanas del embarazo. También se puede dar una preeclampsia postparto, que sucede en las 48 horas siguientes de dar a luz. Realmente se conoce la causa exacta de la preeclampsia, pero pues al tener un porcentaje del 3 al 7% de todos los casos de embarazo, se ha generado un estudio que dice que esta afección empieza con un daño en la placenta. Y esto también se puede relacionar a trastornos autoinmunitarios, a problemas vasculares, a la dieta que se lleva a cabo o a los genes. Los factores de riesgo para esta afección puede ser que la madre sea primeriza, que sea su primer hijo con una nueva pareja, que tenga alto índice de masa corporal, que sea una madre en los extremos del periodo materno, que sea mayor de 40 años, que tenga previamente enfermedades de la presión, que sea un embarazo múltiple o que también sea relacionado con una enfermedad renal preexistente, una diabetes preexistente o antecedentes de la enfermedad tiroidea. Buenos días a todos y a ustedes en casa que nos están viendo. Aquí en Notiembriología tenemos un caso no tan particular, pero muy pedido, el cual es una paciente femenina de 20 años de edad, sin antecedentes de importancia, que inicia hace 2 años con un intento de embarazo sin conseguirlo. Ante el interrogatorio que le dirigimos, tiene una menorrea y 3 años de evolución, así como astenia y adinamia. También se refiere a disminución del volumen mamario y cantidad del vello axial. Ustedes nos preguntaron cómo explicamos la disminución de la gonadotropina en este caso. Pues la gonadotropina coriónica humana es una hormona producida por la placenta que ayuda a preservar el embarazo. Esto es causado por la falta de hormonas que normalmente estimulan los ovarios. En este caso, la hormona liberadora de gonadotropina. También otra pregunta frecuente es ¿por qué hay afección de los caracteres sexuales secundarios en esta paciente? Pues estos caracteres sexuales secundarios los que nos ayudan es permitir a distinguir a los diferentes sexos. Sus diferentes etapas de desarrollo varían según las especies.
Esto tiene relación con múltiples aspectos tanto anatómicos, funcionales o biológicos de los órganos reproductores que hay cuando se unen los gametos masculinos con los femeninos. Y la última pregunta y más pedida es, ¿qué hormonas se encuentran alteradas en este caso? Tenemos las hormonas del ciclo menstrual, como son la hormona luteinizante, que ayuda a la producción de los ovarios, la hormona folículo estimulante, que al igual que la luteinizante forma parte del grupo de las gonadotropinas, desempeñando un papel importante en el ciclo regulatorio de la maduración del organismo de la mujer hasta la pubertad, estimulando la producción de estrógenos y la maduración de los ovocitos. En estudio seguimos con Raquel. Principales hormonas en la ovulación y cuál es su función. Bueno, tenemos los estrógenos, que son los que inducen cambios en la producción celular del endometrio, mama y ovario. Tenemos el estradiol, que es la responsable de la aparición del ciclo menstrual, la hormona folicoestimulante, que es la encargada de madurar los folículos, la hormona luteinizante, que es la que da señales para romper los folículos y también para sintetizar estrógenos, y la progesterona, que es la que ayuda a preparar el útero para el embarazo. Quinta, porque presenta menorrea y agaláctea la paciente. La agaláctea la presenta por baja prolactina sérica y la menorrea es porque el estradiol está en un nivel muy bajo del normal. La sexta es cómo se altera el eje hipotálamo, hipófisis ovario cuando existe hipopituitarismo. Bueno, cuando se presenta el hipopituitarismo secundario es cuando se altera el hipotálamo, pues el eje del hipotálamo. Esto hace que no dé las hormonas necesarias para la hipófisis, y la hipófisis al no tener tan buenas hormonas, lo que hace es que no va a generar las hormonas necesarias para que el ovario tenga su producción normal. Y la séptima, que antecedentes de la historia clínica permitieron a los médicos llegar al diagnóstico. ¿Y por qué? Bueno, pues la paciente presentó amenorrea con 3 años de evolución, no tiene métodos de planificación familiar, el embarazo anterior que tuvo fue sin control prenatal y además el parto no fue por medio hospitalario. ¿Qué factores se estudian en la infertilidad femenina y cuáles de ellos clasificarías a esta paciente? Los factores que se estudian en la infertilidad femenina son trastornos del ciclo como la anovulación, ausencia de ovulación, anomalías de las trompas de falopio del útero, endometriosis, problemas del moco cervical, infertilidad sin causa evidente, estrés, trastorno de la sexualidad, enfermedades graves, edad o peso. La paciente puede presentar 2 factores, un trastorno del ciclo como la anovulación y alteraciones de la sexualidad, ya que hace 2 años ha intentado quedar en embarazo y no ha sido posible. ¿Qué indican los resultados de la espermatobioscopia directa realizada a la pareja sexual de la paciente? Indica que todo se encuentra en un estado normal, su volumen de eyaculación, su pH y su densidad. ¿Cuál es el pronóstico de la vida productiva de esta paciente? Bueno, según el interrogatorio anterior y los problemas que posee esta paciente, es complicado que quede en un estado de gestación, ya que en cierto modo es infértil. Buenos días, les voy a presentar a una paciente femenina de 30 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, telarca a los 12 años, menarca y pubarca a los 13 años, ritmo menstrual 28/5, cantidad normal, ritmo de eliminación normal, sin dolor, fecha de última menstruación 38 semanas antes, inicio de vida sexual activa a los 21 años, con una pareja sexual, gesta de 5 para 3, aborto 1, cesárea 0, embarazos, partos y puerperios normales. Atendidos en medio hospitalario. Por 8 meses en promedio se dio una lactancia al seno materno y estos productos fueron de peso de alrededor de 3 kilogramos. Uso de anticonceptivos por periodos variables. Nunca más de 2 años, utilizó hormonales orales combinados, dispositivo intrauterino y preservativos. Fecha de último parto hace 3 años, fecha de último aborto hace 2 años, espontáneo de 9 semanas con legrado uterino que fue necesario repetir a las 48 horas por retención de restos y deciduo endometritis. El padecimiento actual de la paciente es que acude a la consulta con un embarazo a término,
refiere presentar un sangrado transvaginal de 2 días de evolución en abundante cantidad, de color rojo, brillante, con coágulos, niega dolor o algún síntoma agregado, refiere que el cuadro lo había presentado desde hace 4 meses de embarazo, pero la hemorragia era escasa y había cedido con reposo en las 4 ocasiones anteriores. En la exploración física se encuentra que la paciente es de buen estado general, con palidez en los tegumentos, abdomen con fondo uterino a 32 centímetros por arriba de sínfisis de pubis, ocupado por producto único vivo intrauterino en situación transversa, con foco fetal audible en hemiabdomen superior a 140 latidos por minuto, rítmico y de buena intensidad. Para estudios paraclínicos se solicita ultrasonido transabdominal, el cual reportó en corte longitudinal una imagen ecogénica homogénea que corresponde a placenta, cubriendo totalmente orificio cervical interno, resto sin alteraciones. En la evolución de la paciente se realiza una operación cesárea, obteniendo un producto masculino aparentemente sano, placenta fácilmente desprendible con cotiledones íntegros en su cara maternal, peso 500 gramos con 20 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de grosor. Por lo tanto, tenemos 2 expertas invitadas e iniciaremos con la doctora Hilda Arenas con la pregunta: ¿qué es la implantación o nidación? ¿Y cuál es el sitio normal en el que se realiza? Y para este caso, ¿se trató de una implantación normal? Hola, buenos días Wendy, compañera. Pues mira, la implantación es un proceso complejo a través del cual el embrión se aproxima y se adhiere al endometrio al que finalmente lo invade. Esto ocurre por lo general en el tercio superior de la pared posterior del útero. Se trata de una implantación anormal, ya que al tener placenta previa, esta no estará en la cara posterior del útero, sino que estará insertada en la parte baja del útero, taponando el cuello uterino por donde nacería el bebé. Bueno, Hilda, ¿y normalmente en qué día de la gestación ocurre la implantación y en qué estadio se encuentra el producto? Para este caso, ¿en qué día pudo haber ocurrido la nidación? Pues según algunas biografías, la implantación ocurre entre los días 5 y 6 y estaría en el estadio 4, pero para otras biografías la implantación va a ocurrir entre los días 7 más menos 1. Y la nidación pudo tener lugar en el día 6. Bueno, ¿nos podría decir 5 requisitos para que ocurra una implantación normal? En este caso se puede decir que falló la reacción decidual. Es Wendy, el embrión, una de los 5 requisitos sería como que el embrión en la fase de blastocisto, que haya una adecuada comunicación entre ambas estructuras, también que el endometrio esté receptivo para la próxima implantación, que haya un blastocisto en la zona pelúcida y que se debe dar por su polo embrionario. Te podemos decir que se distingue una reacción decidual primaria y una secundaria, y sufrió un fallo a lo que produjo una implantación de blastocisto anómala. ¿Qué variedades existen de esta alteración placentaria y cuáles corresponden al caso clínico mencionado? Pues te puedo decir que la placenta previa tiene 3 variedades. Placenta previa marginal, el borde de la placenta también llega, donde el borde de la placenta llega al orificio cervical interno. Se presenta también una placenta previa parcial que lo recubre en parte, y también una placenta previa total u oclusiva, que es que la placenta cubre por completo el orificio cervical interno. La que corresponde al caso clínico que tú nos expresas es la placenta previa total u oclusiva, ya que en el ultrasonido transabdominal se reportó un corte longitudinal con una imagen ecogénica homogénea que corresponde a placenta cubriendo totalmente el orificio cervical interno. Bueno, y por último, ¿qué consecuencias de esta anomalía se presentaron en la paciente? Algunas consecuencias que se presentaron en la paciente fueron el sangrado transvaginal, también se presentó una hemorragia y una palidez de tegumentos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra segunda experta, María Alejandra. ¿Por qué está contraindicada la realización de un tacto vaginal en la paciente?
Hola, buenos días. Bueno, en realidad el tacto vaginal puede provocar sangrado, alguna hemorragia repentina y masiva por la placenta previa. Y para esta paciente, ¿por qué se indicó una operación cesárea? Porque la placenta breve obstruye de manera total o parcial el cuello uterino de la madre, o sea, la salida del útero, y por eso se le tiene que realizar una cesárea de urgencias. ¿Cómo se puede distinguir la cara materna de la cara fetal de la placenta? ¿Y qué importancia médica tiene verificar la integridad de los cotiledones? Bueno, la cara fetal tiene el cordón umbilical y es lisa. En la cara materna se distinguen los cotiledones y además esto se encuentra en contacto con el endometrio. Y su importancia radica en que si algún cotiledón se queda en el útero puede provocar alguna infección o hemorragia uterina y esto va a comprometer la salud de nuestra paciente. Bueno, y por último, ¿son normales las características reportadas con relación a la placenta? Las características reportadas en relación a la placenta son normales, ya que presenta una placenta de 500 gramos, diámetro de 20 centímetros y un grosor de 2.5 centímetros. Y los rangos normales son de 20 centímetros de diámetro, de 500 a 600 gramos de peso y 3 centímetros de grosor. Bueno, muchas gracias. Ahora podemos continuar. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Nutri en Biología. Yo soy María José Parra y hoy estamos con el doctor Nilber Andrés Cosio, presentándonos un nuevo caso en biología. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a tu programa y vamos a contarte un poquito más de lo que estás haciendo con nuestra paciente. Para el día de hoy, el caso cuenta con una paciente de 21 años de edad que inicia su vida sexual activa a los 20 años y se encuentra actualmente en su primer embarazo. En su condición actual, la paciente acude al hospital por presentar hemorragia transvaginal de 3 días de evolución que ha sido tratada en reposo acompañada de un dolor típico de cólico en la parte baja del abdomen. Además, refiere que ha presentado expulsión de pequeñas vesículas con aspecto de uvas. Ya cuando usted, doctor, le realiza el interrogatorio, refiere que presenta 5 semanas de hiperémesis gravídica de contenido biliar, es decir, que la paciente ha tenido bastantes náuseas y vómitos durante las últimas semanas, lo que ha provocado una importante pérdida de 8 kilogramos. Además, que ha presentado en 4 ocasiones casos de hemorragia que constan de sangre oscura y sin dolor. Cuando se le realizó la exploración física, la paciente se pudo encontrar en muy mal estado general, con palidez acentuada, presión arterial baja, un pulso débil. En la parte del abdomen se encontró blando y con fondo uterino a nivel de una cicatriz umbilical. Al realizarse el ultrasonido se observan los ovarios aumentados de tamaño, con múltiples quistes tecoluteínicos, el útero también con aumento de tamaño. No se pudo evidenciar feto dentro de la madre, aunque sí se encontró la hormona gonadotropina coriónica bastante alta. En la evolución de la paciente nos relatan que presentó un aumento de la contractilidad uterina y también de la cantidad de sangre perdida. Esto precede a que se le realice la evacuación del útero mediante la aspiración bajo control ecográfico y la anestesia general. Le pregunto, doctor, ¿por qué la paciente presentó hiperémesis gravídica? La hiperémesis gravitatoria es causada por la elevación de los niveles sanguíneos. Esta elevación de los niveles sanguíneos se da por una hormona llamada la gonadotropina coriónica humana, que lo que hace es elevar estos vasos y da la producción, bien sea de síntomas como son los vómitos y las náuseas durante el embarazo. Porque aunque no había feto dentro de ella, la hormona gonadotropina coriónica se encontraba elevada. Esa es una pregunta muy importante. La elevación de esos niveles de gonadotropina coriónica lo que hace es darnos indicios de que se está presentando un embarazo múltiple, bien sea un embarazo por trillizos o mellizos. También nos puede indicar que se puede presentar un embarazo molar o un embarazo con síndrome Down. Entonces esto es muy importante para que lo tengan en cuenta y que lo tengan en cuenta. En el caso de nuestra paciente, pues puede estar presentando un embarazo molar o un embarazo múltiple. En el estudio histopatológico se reportó degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Descríbame por favor el aspecto macroscópico de las vellosidades coriales normales del primer trimestre y compárenlas con las de la paciente.
Mira que en nuestra paciente esos aspectos macroscópicos nos dan índice de que se está presentando un embarazo anormal. Entonces, este embarazo anormal como finalidad o nos da a indicar de que se va a producir un aborto. ¿Por qué la altura del fondo uterino es mayor a la normal? Cuando la altura del fondo uterino es mayor, eso da indicio de que hay un crecimiento fetal lento o se está dando una producción de un embarazo múltiple. Listo, muchas gracias doctor por venir a nuestro noticiero Notiembriología. Esperamos que les haya gustado este caso y que sigan atentos en nuestro canal. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a Notiembriología. Los saluda Natalia Castellón Ángel, transmitiendo desde la ciudad de Pereira. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. Se presentó una menor de 11 meses de edad, la cual reporta defecto de continuidad de la piel y columna a nivel lumbar, identificado a las 38 semanas de desarrollo embrionario. Para ponerlos en contexto, los defectos de cierre del tubo neural corresponden a defectos estructurales del sistema nervioso, de origen multifactorial, lo que implica la acción de numerosos genes y la influencia de factores ambientales. En este momento me encuentro con la doctora María Alejandra Nieto Zuluaga, especialista en embriología, quien nos hablará más detalladamente del caso de la menor. Doctora María Alejandra, buenos días, ¿cómo se encuentra? Natalia, inicialmente se detecta en la paciente mielomeningocele lumbar, que es un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento y que es corregido con plastia, es decir, con cirugía. Se diagnostica también en la paciente hidrocefalia, macrocefalia, frente prominente con fontanelas amplias y con aumento de tensión, ojos en sol naciente, cuello, tórax, abdomen y genitales sin alteraciones, esfínter anal con tono disminuido, extremidades torácicas sin alteraciones y extremidades pélvicas con pie equino varolateral. Doctora, y en este caso, ¿cuándo se presentó la falla en el cierre del tubo neural? La falla del cierre en el tubo neural se presentó hacia el final de la 4ª semana de gestación, ya que es en la cual se da el proceso de cierre de los pliegues neurales para formar el tubo neural. ¿Cuáles son las causas o factores que están relacionados con los defectos del tubo neural? Deficiencia de vitamina B, que es el ácido fólico, factores genéticos, también factores ambientales, factores fetales como las circunstancias patológicas que puedan afectar al bebé y que puedan favorecer el defecto del tubo neural, el consumo de fármacos como el valproato, entre otras cosas. ¿Cómo actúa el ácido fólico en la prevención de los defectos del tubo neural? Porque los folatos tienen como función principal la producción de los elementos necesarios para la formación de las células y tejidos, y si no hay suficiente ácido fólico en el organismo materno, pues las células del futuro bebé que se están multiplicando no fabricarían suficiente ADN y se producirían anomalías en el desarrollo del embrión. Para finalizar, ¿cuál sería el pronóstico de la niña? El pronóstico de la niña es una mielomeningocele, la cual viene acompañada de diferentes patologías nefastas para la calidad de vida del recién nacido. Bueno, y eso fue todo por hoy en nuestra noticia de última hora. Muchas gracias, doctora María Alejandra Nieto. Mi nombre es Camila Usma y estamos en el último caso clínico de Notiembriología UAM, así que no te lo puedes perder. En este caso tenemos un recién nacido de sexo masculino, quien es primer gestante obtenido por medio de una cesárea en la semana 42 de la gestación. El recién nacido presenta llanto ronco, dificultad para alimentarse y tendencia a hipotermia. En los exámenes físicos se evidencia que su cabeza es de tamaño normal, presenta temperatura de 35 grados centígrados y los demás signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales. También presenta piel y ojos amarillentos, esto es debido a que tiene ictericia. Tiene una hernia umbilical y las frontanelas anterior y posterior están aumentadas de tamaño. También se realiza una palpación en su cuello y se evidencia la ausencia de la tiroides. En cuanto a los estudios paraclínicos, se realizó un tamiz metabólico donde la hormona reguladora de la tiroides estaba en 90 miliunidades por litro.
También se realizó un ultrasonido pues para verificar la ausencia de esta y pues evidentemente el paciente no tiene tiroides, por lo cual se inició un reemplazo hormonal para poder regular las funciones de esta. Actualmente el masculino tiene 1 año de edad y tiene un desarrollo neurológico normal. Y vengo a contarles sobre unas preguntas que nos surgieron a raíz del caso clínico que se expuso anteriormente. Entonces, la primera pregunta es, ¿a partir de qué estructura se desarrolla la tiroides? Entonces, encontramos que esta se desarrolla en el embrión entre la 3ª y la 5ª semana de germinación, y esta se da a partir de la proliferación del epitelio del endodermo. La segunda es, ¿a qué edad gestacional se inicia la función de la glándula tiroides? Encontramos que la glándula tiroides fetalmente es detectada alrededor del primer mes de la concepción. Sin embargo, no ejerce su función hasta después de la semana número 20 de gestación. Luego tenemos la tercera pregunta. ¿Cuáles son las principales anomalías congénitas del desarrollo de la glándula tiroides? Entonces aquí encontramos diferentes defectos. Pueden ser hipo e hipertiroidismo, la ictericia, que es el blanco del ojo adquiriendo una tonalidad amarillenta, escaso tono muscular, hinchazón alrededor de los ojos, piel fría y pálida y por último, enaltecimiento del crecimiento. Ahora bien, ¿cómo se encuentra regulada la función de la glándula tiroides? La glándula tiroides o este sistema endocrino se encuentra regulado por la hipófisis o la glándula pituitaria que se encuentra ubicada en la base del cerebro. Esto lo que permite es segregar tipo de sustancias que necesita el organismo para cumplir determinadas funciones. ¿Cómo se explica la alteración del tamiz metabólico? El tamiz metabólico principalmente se afecta cuando hay ausencia de la glándula tiroides o hay un mal funcionamiento de esta misma. ¿Por qué es importante realizar un tamiz metabólico en los recién nacidos? El tamiz metabólico se debe realizar de 2 a 5 días posterior al nacimiento. ¿Cómo se realiza ese procedimiento? Se debe hacer una punción en el talón del recién nacido y extraer una muestra de sangre. Para realizar dicho proceso, después de realizar este proceso se pueden identificar enfermedades como hipotiroidismo congénito, fibrosis quística y también fenilcetonuria. Esto lo que permite es dar un pronóstico o dar un diagnóstico temprano acerca de la enfermedad que puede sufrir el recién nacido. Esto puede afectar tanto al sistema endocrino como al sistema respiratorio, llegando a un caso un poco más extremo. Y también, por ejemplo, puede tener, disminuirle los malestares o los padecimientos que puede sufrir este recién nacido a temprana o pues a corto plazo o a largo plazo también. Por eso es importante realizar dicho procedimiento y realizar los controles con el recién nacido. Hemos llegado al final de nuestra misión del día de hoy. Queremos agradecerle a los especialistas que nos acompañaron en la emisión y agradecerle también a nuestro público. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y estar pendientes de toda la información y los avances en investigación acerca de la modalidad de embriología. Recuerden que debemos estar informados y actualizados de este tipo de información. Que estén muy bien. Feliz día.